Ok, buenas noches. Vamos a continuar con la ponencia. Vamos a empezar con el eje 9, innovación y tecnología en enfermería. No sin antes recordar, no olviden por favor registrarse en la asistencia. Ya se está pasando el link, ya es la última del curso. No olvidar de tener preguntas, ponerlas por el chat, por favor. Gracias por la participación y por ese chat, está perfecto. Esa es la idea del curso precisamente. Y no olvidar que vamos a tener una evaluación al final del curso, así que manténganse, esta es obligatoria para el certificado, no olvidar. Igual se les va a dar tiempo. ¿Ya? Sin más, continuamos con el tema seguridad y privacidad de datos en salud. Para ello nos va a acompañar Javier Lozano Arronategui, profesional con más de 10 años de experiencia en proyectos de seguridad de la información, continuidad del negocio, riesgo operacional y privacidad de datos. Ha liderado exitosamente la implementación de sistemas de gestión de seguridad de información en entidades públicas y privadas de diversos sectores, bancas, seguros, AFP, salud y telecomunicaciones, garantizando el cumplimiento normativo y la gestión eficaz de riesgo y la mejora continua de los controles de seguridad. Actualmente, oficial de seguridad de la información en IBT Group. Gracias por acompañarnos y por enriquecer este espacio con su experiencia, ingeniero. Bienvenido. ¿Cómo estás, Eva? Muchas gracias. No sé si me logran escuchar. Dice, se le escucha bien. Perfecto. A ver, deme un segundo que proyecto la diapositiva y Creo que sí. empezamos. Perfecto. Ok, me avisan por favor si ya pueden visualizar la presentación. Sí, ingeniero, se visualiza bien. Perfecto. En primer lugar, agradecerles a todos por la participación y al equipo organizador por la invitación a este curso. Es importante para mí también dar detalles de la seguridad y privacidad de datos en salud, un tema sumamente relevante ya en los últimos años, considerando el uso de nueva tecnología, ¿no? Dentro de ellas la IA, y cómo desde la posición en la que ustedes tienen como profesionales de la salud pueden aportar un granito de arena en todo este ecosistema de seguridad. Hay una frase que he puesto en la lámina principal que dice, proteger la información es proteger la salud de nuestros pacientes. Y quiero empezar desde ahí con esa frase porque seguro que suena una frase cliché o muy bonita, pero esto en realidad, en el mundo de la salud, la información de un paciente es tan vital como el tratamiento que se le brinda, ¿no? Un dato perdido, expuesto o mal usado puede generar desde una vulneración de su privacidad hasta un error en la atención médica, que es lo más crítico. Hoy, en realidad, en lo que me quiero centrar es en cómo ustedes pueden aportar y el poder que tienen y la responsabilidad de proteger no solamente la salud del paciente, sino también su historia clínico, su identidad y la esperanza que tienen en cuanto a la atención. Invitarles también a reflexionar sobre la humanización y el cuidado, cómo comienza en la manera en que custodiamos la información de todos y cada uno de los pacientes. Quisiera mostrarles un video para poder iniciar la presentación. A ver, un poco, no sé si lo logran escuchar, me pueden avisar también, por favor. No se escucha. Ok, igual, igual lo voy a proyectar de forma rápida. Básicamente de lo que Buenas trata. noches, Javier. No tiene Hola. audio tu video. Ah, perdóname. Ok, igual era sobre un caso práctico que ha sucedido en el último año en la región sobre la exposición de datos de un personal asistencial que tenía acceso a la historia clínica sobre un paciente en redes sociales. Igual tengo aquí algunos casos globales, me gusta mucho iniciar con un poco de estadística y contexto actual. En los últimos años, desde el escenario de pandemia hacia la fecha, se ha masificado y han aumentado los casos de filtración de datos, exposición de data sensible o confidencial de los pacientes. Algunos escenarios aquí o casos o eventos reportados del 2024 en Europa, por ejemplo en Francia, el uso de datos sin consentimiento para campañas comerciales de una clínica. Lo mismo sucedió en Italia, ¿no? Un ataque de snooping. Un ataque de snooping en realidad es
el mal uso de los accesos que nos han brindado para poder husmear información de pacientes, ya sea de un paciente, un conocido, un familiar o de personajes famosos, ¿no? En España también hubo una exposición de información en la página web. Esto básicamente por la carencia de controles para la verificación y la autenticación del paciente en la etapa de vacunación. Lo mismo en Canadá. En Estados Unidos hubieron dos casos muy relevantes, ¿no? Los famosos data leakers, que era esta exposición de información desde los complejos hospitalarios. Aquí básicamente se afectó mediante un ataque de ransomware el software de facturación de un complejo hospitalario, exponiendo data no solamente personal, sino también sensible relacionado a tarjetas de crédito, direcciones, entre otros, ¿no? Como el diagnóstico. En el 2025, los casos más sonados asociados a pérdida de privacidad de datos fueron el acceso a la historia clínica física por terceros, y aquí me quiero centrar porque creo que es algo que más se puede asociar a nuestra realidad en Perú. Muchos de los controles vigentes en el sector salud pública carece de informatización, ¿no? Muchos de los controles son manuales. En Irlanda, en este hospital, en una ciudad muy pequeña, lo que se vulneró fue el acceso físico a un ambiente, en seguridad le llamamos un área segura, o área restringida, donde se custodiaban las historias clínicas de los pacientes. Al parecer, uno del personal de salud olvidó cerrar la puerta de ese ambiente y dio pie a que una persona que realizaba un trabajo tercero, que puede ser de limpieza, de seguridad, acceda a esa información y después pueda publicarla en la dark web, ¿no? En el Reino Unido, los famosos ciberataques, que seguro más de uno lo ha escuchado, fue el ataque al proveedor que gestionaba el software. En el 2025 también sucedió lo mismo en Argentina, en Córdoba, ¿no? En una clínica se expuso toda la base de datos de los pacientes por un mal acceso otorgado a un tercero para un trabajo de mantenimiento. Y finalmente en Perú, creo que hay un caso muy sonado, en el cual fue sancionado por hasta 125 UITs, que creo que muchos de ustedes saben de este caso, de una cantante famosa que vino a dar un espectáculo a Perú y bueno, consumió algunos alimentos que finalmente ocasionaron que tenga un problema de salud y fue pues a una clínica muy conocida aquí en Perú, en la cual uno de los usuarios con acceso al sistema publicó esta información, eh, lo cual pues trajo consigo toda una avalancha de viralidad en las redes sociales, que finalmente tuvo una acción inmediata de su salud. Algunos de los casos, y esto básicamente es por un tema de tendencia, para mí una mala tendencia o moda, que se da desde personas que empiezan la carrera profesional en salud, ¿no? Aquellos que hacen internados o que tienen guardias, publicando esta información en redes sociales, ¿no? Todas estas imágenes igual están blurreadas para que no se pueda identificar a la persona, pero en las redes sociales en las que aparecen debajo, ¿no? Tanto en Instagram, en TikTok, se notan las imágenes de forma clara. Y ustedes como profesionales tienen en sus manos no solo la responsabilidad de cuidar la salud física de los pacientes, sino también resguardar la confianza y la dignidad del paciente. Lamentablemente, muchos de los profesionales hacen este tipo de acciones, lo que conlleva a vulnerar la privacidad de datos del paciente. Parece un gesto tal vez inocente y en realidad una grave vulneración a la intimidad no solamente afecta al paciente, ¿no? En la mañana uno de los ponentes mencionaba que debemos también darnos cuenta del entorno que puede afectar la privacidad de los datos de los pacientes. Pueden dañar profundamente a un familiar directo o a un entorno cercano. Y yo considero que deberíamos ponernos en los zapatos de esos pacientes y de sus familiares, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos los que estuviéramos del otro lado, en el cual se vulnere nuestra privacidad? A nivel de seguridad de datos, creo que es sumamente importante abordar esos temas, ¿no? Por ejemplo, no es un problema ajeno, como hemos visto, a nivel global, también sucede, no solamente en Perú o no solamente en los países en desarrollo. En la mañana también mencionaba en este punto que muchas veces estos tipos de eventos suceden en países en desarrollo y no en otros países como Estados Unidos o en Europa,
Sin embargo, como hemos visto, eso no es ajeno a estos países, ¿no? Y pasa no solamente por la implementación de tecnología, porque muchas de las empresas invierten en tecnología y en los últimos componentes digitales que de alguna manera brinden mayor seguridad. Pero esto más pasa por un tema de cultura, ¿ok? De conciencia. Los casos de vulneración en los últimos años han ocurrido en un aumento de más del 60% en comparación al año anterior, en lo que va de este 2025, en estos 6 meses. Promover esta cultura de empatía nos recuerda que no pasa solamente por un tema de tratar bien al paciente, ¿no? Sino también de tratar bien a su información. La privacidad, si bien es un derecho fundamental, y eso lo pueden leer en los marcos legales, en la normativa que puede haber en el Perú, la ley 29733 o la resolución del MINSA o cualquier otra ley que de alguna manera gobierne el tratamiento adecuado de los datos, pero yo sí creo que debemos respetar la confidencialidad para proteger al paciente y al entorno más cercano, ¿no? Humanizando a cada uno de ustedes desde el puesto en el que tienen dentro de este ecosistema de salud para que de alguna manera no se logre lo que muchos ciberdelincuentes quieren, ¿no? Que es exponer esta data para otros fines, ¿no? Como la venta de datos, que de alguna manera desencadena otros delitos, ¿no? Como la extorsión, como el secuestro. Y que muchas veces los profesionales al publicar este tipo de información en redes sociales, pasó un caso en una clínica en México de una persona que vio que el nombre del paciente era un poco gracioso y lo publicó en sus redes sociales. Lo publicó todo el detalle de la ubicación de domicilio, datos como celular, datos de contacto como correo, y lo que ocasionó es que algunos delincuentes logren contactar a estas personas y a sus familiares y obtener su información de tarjetas de crédito ingresando a su correo. Entonces, esto va más allá del cuidado del paciente, ¿no? El impacto finalmente no es solo económico como organización o como institución. Esto afecta también a la confianza de nuestros pacientes. Más allá de las multas o sanciones que muchas de las empresas de alguna manera ponen foco y motivo por el cual nosotros desde seguridad implementamos controles para mitigar estos riesgos, lo que debemos reforzar es la cultura del respeto, ¿no? Para fortalecer ese vínculo humano entre el enfermero, el médico y el paciente, basándonos en una atención segura y eficaz. La seguridad del paciente no solamente trata, como les mencioné hace un momento, de darle de repente las medicinas a su hora, ¿no? Dentro de lo que establece la historia clínica o las notas que puede dejar el médico, sino también cuidar los datos, ¿ok? Proteger los datos no es un trámite netamente administrativo y es parte del cuidado integral que se debe dar al paciente. Y esto es un tema, el punto 5 es un tema que de alguna manera impulsamos en una de las empresas del sector salud y también de banca, que la seguridad depende de TI. Y pongo TI en mayúscula, básicamente por referirme a tecnologías de información, pero realmente no es un tema netamente del área de tecnologías de información o de sistemas, como lo conocen algunas de sus organizaciones, ¿no? Sino se trata en cómo aportamos desde la posición en la que estamos a reforzar los controles de seguridad del paciente. No es solamente una falta ética, esto puede llevar a consecuencias disciplinarias internas como compañía, porque cada uno de ustedes firma un acuerdo de confidencialidad al ingresar a la institución. Hay políticas internas que reconocen que el incumplimiento de cada una de ellas puede ser una falta sujeta a sanción, pero más allá de ello también puede haber una implicancia legal y es sumamente importante que ustedes tengan en cuenta ello. Sí, de alguna manera hay buenas prácticas, lo mencionaba hace un momento Patricia, como los estándares ISO o las certificaciones como la Joint Commission. En seguridad hay más de un estándar ISO que hace hincapié en temas de seguridad, como la 27001, que es una ISO netamente centrada en implementación de controles de seguridad. La 27032, que ha tomado mucho peso desde hace 5 o 6 años, que aborda todos los temas de ciberseguridad, ¿no? Todos los riesgos del ciberespacio y de este entorno digital. Y la 27701, que está enfocada netamente en un estándar de privacidad de datos, pero a la vez
sabemos también que hay una regulación en el país, ¿no? La ley 29733, que seguro alguno de ustedes la ha escuchado. Está también la directiva del MINSA, la 294, que de alguna manera identifica la data sensible que manejan en el sector salud como datos personales en salud e información en salud. Y finalmente la norma técnica de la historia clínica electrónica. Quiero hacer un breve resumen porque sí es importante que también tengan un alcance del marco regulatorio. No quiero andar mucho para no aburrirlos, pero básicamente lo que busca la Ley de Protección de Datos es garantizar el derecho fundamental de la privacidad de los datos de cada persona, ¿no? Diferencia los datos personales y sensibles. Dato personal es todo aquel dato que hace identificable a la persona, ¿no? Como el nombre, la dirección, el correo, el número de celular. Y datos sensibles que son datos de una esfera más íntima, ¿no? Datos asociados a la convicción política, a la opción sexual, a datos de ingresos económicos, entre otros. ¿Qué más regula esta norma? Que el consentimiento sea libre, previo, inequívoco e informado. Libre porque no debe haber ninguna obligación. Como ustedes al momento de matricularse o inscribirse en este curso, han visto que hay un consentimiento per se obligatorio para hacer el uso de los datos para fines de este curso, y hay otro que es un consentimiento adicional para que sean notificados posteriormente, ¿no? Ese es tener un consentimiento libre. Previo, porque antes de tratar tus datos debes ser notificado y tú me debes autorizar para poder utilizar tus datos personales. Inequívoco e informado, que no des pie a una equivocación y que esté en un lenguaje claro y sencillo. Ese último punto de gestión de incidentes de seguridad, si bien antes era una buena práctica basada en norma ISO, actualmente ya es una exigencia de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, que es quien regula todo este marco en Perú, en donde exige, ¿no? A raíz de todos estos eventos que se han materializado en estos últimos años, la autoridad ya está exigiendo de que al ver un incidente de seguridad que afecte datos personales, se le tenga que notificar a la autoridad y al titular del dato que se ha afectado dentro de las 48 horas, ¿no? Si este plazo excede, se tiene que elaborar un informe con todas las medidas de mitigación que se ha ejecutado para controlar el avance de este incidente. Y finalmente los derechos ARCO, ¿no? El derecho que tiene toda persona o cada titular del dato para acceder o saber qué información tiene la entidad que está manejando tus datos, ¿no? Es el derecho de acceso. La R de rectificación en caso existe un error. En alguno de los datos tú tienes el derecho de poder solicitarle al titular del dato, que sería la empresa que maneja estos datos, la cancelación. En caso ya haya terminado la finalidad para el cual fueron recabados, yo puedo ir y ejercer mi derecho de cancelación para que no más traten mis datos. Y la oposición, en caso no quisiera que hagan el tratamiento como tal. Esto tiene faltas clasificadas entre leves, graves y muy graves. Cada una de ellas tiene algún detalle de cuándo la clasifica como leve, cuándo es grave y cuándo es muy grave. A veces es por reincidencia. La suma de faltas puede conllevar a una falta muy grave, Javier, es correcto. Y las sanciones van desde los 0,5 hasta los 100 UITs. Esto básicamente bajo la regulación 29733. Si tú recibes un servicio particular de salud, ¿no? Puedes incluso imponer un reclamo anti-indecopy y las sanciones son millonarias, ¿no? Lo que les mencionaba, algo de la clasificación de los datos, el alcance de la norma o de la directiva del MINSA en datos personales, lo que él mencionaba, ¿no? Datos personales en salud, que son los datos sensibles del paciente que forman parte de todo acto médico, este sea dentro o fuera de la institución, ¿no? Estos datos están relacionados al tratamiento, diagnóstico, recetas, cirugías, todo lo que esté dentro de la historia clínica electrónica. Sin embargo, hay otros datos que identifica como información en salud, que son datos más estadísticos, financieros, administrativos. Los segundos se pueden compartir, sí, pero los primeros no. Incluso existen mecanismos seguros para compartir entre establecimientos de salud, ¿ok? Sanciones administrativas sí, también hay, y también disciplinarias si es que esto conlleva un incumplimiento de la norma anterior que vimos. ¿Ok? Hablaban también hace un momento de metodologías de investigación, y esto es un tema en el cual quiero también pararme un momento, porque muchas veces pensamos que al ser el establecimiento de salud una entidad pública, yo tengo el derecho de poder solicitar cualquier tipo de información, y no está así.
¿ok? Hay algunos controles que se tienen que implementar para poder facilitar esta información. De por sí la norma 29733 sí te dice de que existen algunos limitaciones al consentimiento y que se tiene que brindar información bajo también el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, esta información es cuando se pone en riesgo la salud de toda la nación, ¿no? Como pasó en pandemia. Se puede proporcionar la información, por ejemplo, de personal de UCI, sí, sí se puede, pero con variables, de alguna forma anonimizando y no logrando identificar al paciente que está dentro de esa área. Por ejemplo, con variables como cuáles, Javier, ¿no? A ver, de los pacientes en UCI, el 80% fueron hombres y el 20% fueron mujeres, ¿no? Esa es una variable que se puede implementar para poder facilitar información para un proceso o una investigación que puedan hacer cada uno de los participantes. Finalmente, está también la norma técnica de historia clínica electrónica, que básicamente lo que engloba son lineamientos o controles para estandarizar y garantizar la trazabilidad, confidencialidad y la accesibilidad a la historia clínica. De alguna manera te permite identificar quiénes son las personas que acceden, ¿no? Definir roles y privilegios. No todas las personas de repente dentro del sector salud pueden prescribir, ¿no? Hay algunas posiciones que sí, otras no. Hay frentes como el administrativo que también tiene acceso a cierta información del paciente, limitada de por sí, y justamente lo que contempla esta norma es justamente hacer esos o esa implementación de controles seguros para garantizar la privacidad de los datos del paciente. Eh, Hay una frase que también me gusta mucho utilizar, que es de Robert Mueller, ex director del FBI, que existen dos tipos de empresas, ¿no? Las que han sido atacadas y las que serán atacadas en un futuro. Algunos de los riesgos que identifico y que de alguna manera comprometen la privacidad de los datos del paciente son estos, ¿no? En los cuales ustedes de alguna manera pueden tener alguna participación o como dice la frase que está debajo del icono, el eslabón más débil de la cadena de seguridad siempre va a ser el usuario. De nada sirve que las empresas implementen controles o mecanismos robustos en seguridad, desde controles de múltiple factor de autenticación, ¿no? Cuando se loguean al correo, un token que les llega para poder acceder. Sí, son controles robustos y seguros, pero ¿qué pasa si es que nos roban el celular? ¿No? Hay una exposición ya a que se materialice ese riesgo, ¿no? El robo de credenciales. Acá hay unas tres modalidades que yo he considerado y que seguro alguno de ustedes la ha escuchado. La primera que es phishing, que es básicamente el envío de un correo de origen desconocido, donde el usuario puede dar clic en el enlace y finalmente puedan secuestrar toda la información o sus datos personales para poder ingresar de forma no autorizada. El smishing y phishing en Perú son más utilizados, creo yo, en Brasil, Chile y Argentina también, Colombia también es uno de ellos. El smishing básicamente son los mensajes que envían como que ganaste un concurso, ¿no? Dale clic aquí, completa tus datos. Muchas de las personas desde antes de pandemia ya habían sido víctimas de este tipo de ataques. Y el phishing, que sí aumentó en un 30% durante el escenario de pandemia, donde las empresas, o ya centrándonos en Perú, no estaban en la capacidad para hacer el trabajo remoto o teletrabajo, como le llaman algunos. Habían este tipo de modalidades como phishing, ¿no? Que eran las llamadas falsas para solicitar información en el tema corporativo. Se hacían pasar por personal del equipo de soporte técnico, ¿no? Donde solicitaban tus credenciales y de esa forma podrían perpetrar el ataque. Rápidamente, ataque ransomware es el secuestro de información y seguro alguno de ustedes lo escuchó, ¿no? Ingresa mediante una modalidad phishing, pero finalmente hay un archivo que está embebido en el correo que tiene ya una sentencia para ejecutar y secuestrar la información digitalmente, ¿no? Hace 10 años la recompensa iba hacia cuentas bancarias, pero como esto hacía que se podría identificar ese ciberdelincuente, lo que han optado ahora los ciberdelincuentes es que las recompensas se den por criptomonedas. De alguna manera esto escapa al seguimiento o trazabilidad que le pueden hacer para identificarlo y finalmente pues se apoderan de la información. Estrategias como corporación y recomendaciones de buenas prácticas que se implementan en este tipo de ataques es tener la gestión de backups, ¿no? Copias de respaldo de los sistemas para evitar de ceder ante este tipo de eventos. En países como Estados Unidos, el pagar la recompensa para que nos liberen esa información incluso es un delito. Hace un año y medio,
una de las personas, un CEO de una compañía que pagó el rescate de la organización, perdón, de la información, lo conllevó incluso a tener una pena privativa de libertad, ¿no? Aquí en Perú, de alguna manera, la regulación está avanzando para poder controlar este tipo de riesgos mediante la exigencia de algunos controles a nivel interno, pero también siguen habiendo por ahí alguna carencia en temas de cultura, ¿no? Y creo que me quiero centrar ahora en este tema de cara a lo que ya queda a los minutos que me queda, es en reforzar un poco la cultura en seguridad, ¿no? Utiliza de forma adecuada tus accesos. Si tú tienes acceso a información de uso interno o confidencial, no deberías compartirlo ni con tus compañeros ni con tu jefe, así te lo solicite, porque la responsabilidad directamente es del usuario, ¿no? Algunos controles que implementamos desde seguridad de información y que recomendamos a nivel usuario es que las credenciales son únicas e intransferibles, no le deberías entregar a nadie por ningún motivo. Evita exponer en estos POSITs, ¿no? Alguna vez he ido en más de una clínica y identifiqué, ¿no? que en la laptop o en la desktop en la que el usuario utiliza hay un POSIT con usuario y clave, ¿no? Esa es una mala práctica. Navega de forma segura y aquí es donde muchos de los usuarios finales de repente no nos ven con buenos ojos, ¿no? Cuando limitamos la navegación. Y esto básicamente pasa porque ya tenemos un centro de monitoreo a nivel internacional que te notifica de una lista negra, que justamente son estas páginas que están siendo utilizadas para perpetrar ataques. Evita también la descarga de archivos maliciosos, no dañes o alteres la línea base de seguridad de los dispositivos que se te asignan en la compañía o en la institución a la que perteneces. Usa siempre canales oficiales para evitar que exista una filtración de información per se. Tal vez no es intencional, pero finalmente repercute en lo que mencionaba hace un momento, ¿no? En la dignidad de la persona, sobre todo en aquellos casos que era el video que lamentablemente no se pudo ver, de exposición de diagnósticos que pueden ser reservados y que muchos de los pacientes lo tratan con ese sentido de privacidad, que muchas veces incluso una o dos personas dentro del entorno familiar la conocen, no necesariamente está expuesto a todo el círculo familiar o el entorno más cercano, ¿no? Para ello, cierra la sesión cuando te alejes del equipo o de la computadora en la cual trabajas y reporta inmediatamente en caso tengas algún incidente, ¿no? De repente se te borró un archivo, alguna información o llegó un correo que no reconoces inmediatamente a tu equipo de seguridad en cada una de las compañías en la que estés o institución en la que pertenezcas, notifíquenle para que tengan acción inmediata. ¿Ok? Así evitaremos que se logre un mayor alcance. Ya para ir cerrando, considero que ustedes son los guardianes de la información, ¿no? Cumplen ese rol dentro de este ecosistema que nosotros llamamos seguridad de información. Y utilizamos estos pilares, ¿no? Que ven C, I, D y P, que es confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de datos. ¿Cómo puedo aportar, Javier, desde mi posición en confidencialidad? Pues cumpliendo los lineamientos que establece tu organización, ¿no? Un poco lo que mencionaba hace un momento en la política de seguridad y no brindar credenciales, en tener contraseñas robustas. Sí, al día de hoy, y seguro más adelante van a ver el avance de la tecnología en otra ponencia, hay algunos controles que están ayudando a facilitar el nivel de acceso a los usuarios, porque después pasa y lo escucho siempre, ¿no? Javier, es que tengo como 5 plataformas y memorizarme todas las contraseñas diferentes, eso cuesta. Hay algunas facilidades como el FIDO, ¿no? Que de alguna manera ya solamente con la huella ya puedes loguearte y eso está autenticado con tu servidor de dominio, ¿no? Y es un tema más técnico, pero de alguna manera va a facilitar los famosos passkey. Ya dejaremos de usar dentro de poco, en IBT estamos tras ello, ¿no? Les quería comentar también aprovechando el momento de la implementación de estos famosos passkey para ya dejar de lado los passwords, ¿no? De alguna manera esto da un nivel mayor de seguridad para proteger el nivel de acceso. A nivel de integridad, registra de forma oportuna, completa y de forma responsable la información en la historia clínica. ¿Ok? Siempre revisemos antes de poner alguna nota, alguna inscripción dentro de la historia clínica para que no genere alguna mala toma de decisión de la persona que viene en el siguiente turno o del personal asistencial. A nivel de disponibilidad, ¿cómo aportan ustedes participando? Primero conociendo los planes de contingencia o recuperación ante desastres.
¿no? Los primeros son aquellos planes que de alguna manera facilitan la continuidad operativa de todos estos software o equipamientos biomédicos que de alguna manera soportan la operación de estos procesos críticos asistenciales de cara al paciente. Y la recuperación ante desastres es una serie de planes que el equipo de seguridad o tecnología de información de cada una de sus empresas gestionan para brindar interoperabilidad, para de alguna manera tener enlaces dedicados, duplicados, redundantes, para que en caso existe un corte con el operador uno puedas tener un alterno que de alguna manera no te corte el servicio de Internet o backups o centros de datos replicados en nube, ¿no? Los famosos ambientes cloud. Entonces, además de ello, de conocer es participar activamente de estos simulacros que usualmente se recomiendan hacer. Y finalmente el tema de privacidad, ¿no? Respetando el derecho de la información del paciente a la cual tenemos acceso. Es sumamente importante. Ya para cerrar con esto, me quedo con tres frases que creo que se han venido repitiendo desde la mañana. Que cada uno de ustedes es un guardián de información de los pacientes, no solamente en el cuidado físico como tal, que sé que lo hacen súper bien, sino también del custodio de la privacidad de sus datos. La confianza del paciente que deposita en cada uno de ustedes no termina con el cuidado físico, sino también incluye la seguridad de la información a la cual tienen acceso. Y finalmente, la seguridad depende de ti. Y esto lo hago con doble sentido, ¿no? De tecnología de información y también de cada uno de ustedes dentro de la compañía. No sé si tienen alguna consulta al respecto, si no, eso sería todo de mi lado. Muchas gracias por la ponencia, ingeniero Javier. Definitivamente en esta era digital, en esta era de las historias clínicas electrónicas, muy importante, muy precisa su aportación. A ver, vamos a ver si no hay ninguna pregunta en... Alguien consultaba por qué su salud actúa solo en casos mediáticos. Entiendo que también debe haber otros casos en que su salud ha intervenido, ¿no? Sí, Porque comentabas que hay mayor regulación. A ver, sí, te sí, escuchamos. perdón. En realidad, tanto su salud, la Autoridad Nacional de Protección de Datos, sí tienen una serie de respuestas consultivas, incluso frente a alguna consulta, valga la redundancia, que pueda tener el titular del dato. Titular del dato, ya para que un poco se entienda, somos cada uno de nosotros, ¿no? Dueños de nuestros datos personales. Y no es que solo actúa en estos casos mediáticos, solo que en redes o en la televisión lo más común para ellos como público vende es eso, ¿no? Cuando es un cantante, es un famoso, pero hay algunas otras sanciones. Les invito a que ingresen a la página del gobierno, pongan Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y hay un apartado donde están todas las empresas sancionadas por el mal uso del tratamiento de datos y se van a ir para atrás con todas las empresas. No solamente son empresas pequeñas, ojo, mayormente sí están enfocadas en tema de banca, ¿no? Del sector de banca, finanzas, porque ustedes saben, pues, ¿no? El compromiso que hay ahí de este tipo de información. Pero sí, lo que quería tocar aquí era lo que dice el título del curso, ¿no? La humanización. En cuanto a la información que tenemos, en el video era muy importante verlo, la disculpa del caso, pero en qué tan importante es vulnerar la privacidad del dato clínico de un paciente, ¿no? Como les mencioné en su momento, afecta no solamente al paciente, a la confianza que él tiene con nosotros depositada, sino también a los familiares, ¿no? Eso es un golpe anímico y sobre todo en aquellas personas que tienen un diagnóstico reservado. Pero sí, los invito a ingresar a esta página del gobierno y ahí están todas las empresas sancionadas, el motivo por cual fueron sancionados, el nivel de gravedad e incluso hasta las sanciones. Lo mismo está en Indecopi. Indecopi también, si tú recibes un servicio particular, como en una clínica, tú te puedes ir y quejar más allá de la autoridad, que de alguna manera la sanción va más a la compañía, ¿no? Por las multas que hemos visto, y el impacto reputacional también. Por eso es que en IBT cuidamos mucho este tema de la seguridad de información y los invito a las personas que forman parte del grupo a que nos ayuden siempre y en todo momento notificando inmediatamente cualquier evento que tengan porque ahora ya no es un tema de buena práctica, como le mencioné, ¿no? A partir de marzo, que entró en vigencia el nuevo reglamento actualizado de protección de datos personales, es una obligación la notificación a la autoridad e incluso en este artículo 30 indica que si es una vulneración del entorno digital, hay que comunicar también al Comité Nacional de Entorno Digital y al titular del dato, ¿no? A cada una de las personas que fueron afectadas.
Así que nada, era eso. No sé si hay alguna consulta adicional. Y acá hay una pregunta más. Dice, ¿hay cursos de ciberseguridad para el personal de salud, para enfermería tal vez? En realidad los cursos están enfocados siempre en privacidad de datos. Datos, indistintamente del sector en el que pertenezcas, va a tener el mismo valor. ¿Me siguen? Siempre va a ser la relevancia, la exposición de estos datos. Y sí, seguro que muchas de las organizaciones hacen hincapié por el tema reputacional o económico que puede conllevar. Pero sí creo que es importante que cada uno de nosotros también tome conciencia para poder aumentar y mejorar el nivel de seguridad que tenemos, ya sea para el mundo corporativo o para la vida diaria. O sea, los casos que hay aquí no solamente son por temas de instituciones o compañías, sino también vulneración de datos personales desde la cuenta de correo, seguro a más de uno le ha pasado, desde el robo del celular, ¿no? Ahora el famoso smishing que les mostraba, ¿no? Mensajes de WhatsApp que ingresan y finalmente ese enlace les lleva al secuestro de información. Desde la anulación del dispositivo móvil, ¿no? Llamando a la operadora, haciéndose pasar por ti. Este famoso, ya para cerrar, este famoso phishing, ahora incluso graba. O sea, los llaman ustedes con la intención de tener una grabación en donde ustedes digan sí o digan su nombre y esos audios los cortan para luego llamar a estos bancos y solicitar algún crédito, solicitar la cancelación de la línea telefónica, etcétera, ¿no? Luego el delincuente acude ya con el DNI, que bueno, ahora lamentablemente sí hay muchas de las entidades que han sido vulneradas, que tienen este tipo de información y logran obtener un chip nuevo y con ello ya acceden a todas tus cuentas bancarias, ¿no? Muchas gracias de nuevo, Javier. Un honor, como siempre, contar con tu presencia y aprender de todos los datos que nos ha dado muy importantes aún para el equipo.